tenemos el trabajo de grado de Valentina Sarria Ospina. Este trabajo se titula Sobre teatro, muerte y otros insomnios, una autoficción a partir del monomito. Entonces vamos a ver ahora la demostración escénica. El trabajo de Valentina es una dramaturgia. Recuerden que en la modalidad de investigación-creación, que es la modalidad en la que está sustentando Valentina, tenemos una parte que es la demostración escénica, que es lo que vamos a ver ahora, el documento que ya lo leyeron los jurados, las juradas, y la sustentación oral, que va a ser a las 10:30 en la sala de profesores, para que estén atentos y los que quieran puedan asistir. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenidos a la sustentación práctica del trabajo de grado llamado Sobre teatro, muerte y otros insomnios, una autoficción a partir del monomito. Entonces, como les explicaba un poco la profe, este trabajo de grado es sobre dramaturgia textual específicamente. Y entonces quiero explicar antes un poquito qué significa que sea autoficcional. La autoficción es un género literario y género teatral hoy día, en el que las historias, los argumentos se basan en hechos reales o experiencias personales, pero que se modifican, se alteran, se ficcionalizan para potenciar las historias. Sergio Blanco lo define como una manera de poetizar, de metaforizar las historias e incluso de encontrar significados ocultos que de otra forma no se pudiera encontrar. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, bueno, tengo que explicar otro concepto importante que es el monomito. El monomito es una estructura narrativa que se encuentra en todo tipo de historias. Fue descubierta por Joseph Campbell, y digo descubierta y no creada, porque como tal no fue creada, fue como una especie de estructura que siempre estuvo a lo largo de todos los tiempos y de todas las civilizaciones. Y Joseph Campbell descubre que hay unos patrones en estas historias, unos patrones de sucesos y patrones de personajes y roles. Entonces se encuentra que si hay una estructura narrativa que ha existido desde siempre, le llama monomito o también periplo del héroe. ¿En qué consiste este monomito? Bueno, en resumidas cuentas, es protagonizado por un hombre o una mujer quien realiza un viaje extraordinario, es decir, un viaje que lo saca de su zona de confort, de su mundo cotidiano, y tiene que realizar una serie de pruebas, pasa por una serie de pruebas, de obstáculos, que una vez enfrentados vuelve al mundo ordinario, y aunque su entorno pueda mantenerse igual, su perspectiva de las cosas ya ha cambiado porque la experiencia lo ha transformado. Eso en resumidas cuentas es el periplo del héroe, y es una guía, para mí ha sido como una guía de estructura narrativa básica para escribir la obra. ¿Por qué? Porque, como les decía, es autoficción, entonces la obra se basa en una experiencia personal que tuve por el duelo por la pérdida de una persona, específicamente pues de Duván Andrés Arenas, que algunos lo conocieron, y también cabe recalcar que pues esta sustentación y ese trabajo de grado es en memoria de él. Entonces, lo que hago con esta experiencia personal, este duelo que tuve, lo ficcionalizo, lo metaforizo y lo vuelvo en términos más fantásticos, en términos más simbólicos, porque este trabajo de grado, lo que es la fantasía y lo simbólico se fusionan. Entonces, se ficcionaliza a través del monomito, es decir, el duelo ya no se ve como una experiencia dolorosa, realista, sino que lo vuelve un viaje, lo transforma en términos del monomito, de un viaje, y digamos podría llamarse de una aventura y de una oportunidad para transicionar cosas, transicionar como persona. Entonces vamos a hacer una lectura de algunas escenas específicas que tienen unos elementos puntuales y los voy a ir explicando poco a poco. Entonces, en la primera escena que vamos a leer, que es con la que empieza la obra, es un monólogo. A lo largo de esta obra hay unos 4 o 5 monólogos en donde la protagonista, digamos que no se distancia en cuanto a actor-personaje como digamos tipo Brecht, sino que hay un distanciamiento de género, es decir, todo lo que está sucediendo en la historia, el viaje, los personajes fantásticos, los paisajes, desaparecen por un momento y solamente se encuentra la protagonista en un monólogo hablando personal de experiencias puntuales. También este trabajo de grado, esta estructura narrativa,
va en paralelo con el modelo de Elizabeth Kubler. Seguramente todos alguna vez hemos escuchado las 5 etapas del duelo, ¿verdad? Que es negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Entonces hay una fusión de estructuras, del monomito, del duelo, las 5 etapas, y finalmente pues de la experiencia personal. Entonces la obra empieza con un monólogo donde la protagonista se presenta a sí misma a través de unos objetos y presenta también a este personaje ausente que, aunque nunca aparece en la obra, siempre se está mencionando y es como el eje central del argumento. Entonces, eso correspondería como a la primera etapa, el mundo ordinario, en donde ella habla de su mundo cotidiano y de la vida que tuvo con esta persona que ha fallecido. Entonces vamos a empezar con la primera escena. 1. A modo de guía, mapeo de una madriguera de conejos. Una mujer sostiene una caja en la cual se encuentran los siguientes objetos: un sombrero de mago, una nariz de payaso, un títere de una zarigüeya, un peluche de un oso perezoso. La mujer toma el peluche. Cuando D era niña solía tener muchas pesadillas, y solo cuando en su cumpleaños número 5 le regalaron un peluche de un oso perezoso dejó de tenerlas. Durmió con ese oso hasta unos vergonzosos 15 años. La mujer deja de lado el peluche y toma el títere. Siempre he sido terrible para lo manual, así que cuando tuve que hacer una vez un títere, acudí a D. Él lo hizo, yo lo bauticé y obtuve 1005. La mujer deja de lado el títere y toma el sombrero. En nuestra primera cita, para sorprenderme, D hizo un truco de magia con unas cartas que logré desmantelar fácilmente. Lo que aún no logro descubrir es dónde se encuentra ahora. Al parecer la muerte, aun siendo la de un mago, es más que un truco de desaparición. La mujer deja de lado el sombrero y toma la nariz. En términos generales, ¿qué puede evocar una nariz de estas? El clown, la risa e incluso el teatro. Personalmente, a mí me evoca la resistencia ante la absurda tendencia humana de tomarse la vida en serio. Ya lo dijo Bill Hicks, it's just alright. Recordar que la vida no es más que un paseo y que nada puede ser tan serio como para no dejar que el chiste o la broma se cuele entre el infinito drama humano ha sido mi salvavidas a lo largo de mi aún no tan larga vida. En cuanto a esta nariz en particular, perteneció a una de las personas más increíbles que jamás conocí. Un clown por naturaleza, un entusiasta de la vida y de la fiesta, con unos ojos habitados por la nobleza y el amor. Para mí eso era D. Para mí, esa nariz es él. Oscuro. 2. Bueno, entonces en esta primera escena correspondería, en cuanto a las etapas del monomito, como dije, todo va como en línea con esta estructura del héroe, con el mundo ordinario, es decir, se presenta el personaje, se presenta su entorno, pero aquí pues no se presenta como ante una situación en particular, sino ante ella misma como en un monólogo más personal, en el que se presenta a través de objetos. Entonces, en esta segunda escena, ¿sí es la segunda? Sí. Ya ha pasado lo que se llama un detonante, el detonante del argumento o también llamado la aventura. Es decir, ya ha pasado el momento en el que ella le avisan que D ha fallecido. Entonces ya le han avisado y pues ella se encuentra en una etapa que es la negación. Como dije anteriormente, todo está también ligado al modelo de Elizabeth Kubler de duelo de 5 etapas. Entonces está en una etapa de negación que se demuestra en que no quiere participar en ningún tipo de rito funerario, no quiere ir al funeral, no quiere saber nada, oculta todos los objetos que tienen en relación con esa persona que falleció. Y entonces hay un rechazo al llamado, lo que llama Joseph Campbell rechazo al llamado, que es cuando el héroe rechaza el llamado, no quiere aceptar el llamado, no va hacia la aventura por sí mismo. Entonces, cuando esto ocurre, pues a veces al héroe se le obliga, que es lo que pasa en esta obra. Entonces vamos a ver esta etapa de la segunda escena del rechazo al llamado y lo que corresponde al duelo, la negación. 2. V
está en su cuarto, vestida totalmente de negro mirando hacia la nada, pero esta vez con los ojos caídos, hinchados, con la mirada de quien ha sido derrotado y no tiene ya nada que esperar. ¡Ya llegó el carro! ¡Tenemos que irnos! No voy a ir, ¿Cómo que no va a ir? no voy a ir, La madre intenta abrir, pero la puerta tiene llave. ¿Pero por qué? porque no tiene ningún sentido para mí. ¿De qué estás hablando? De que ir al entierro no hará que nada cambie. Podrás despedirte. ¿Despedirme de quién si ya está muerto? Dejar de existir es como no haberlo hecho nunca. Suena el pitido de una bocina. ¡Abre la puerta que nos vamos ya! Ya dije que no voy. V enciende un parlante, suena música a todo volumen. La madre toca la puerta, insiste durante un rato. ¡Ah! Haga lo que quiera, pero va a quedar muy mal. V empieza a cambiarse de ropa cuando escucha el sonido de algo caerse. Es el títere de una zarigüeya. V recoge el títere del suelo y lo mira fijamente. La eterna sonrisa de la zarigüeya le causa una punzada en el pecho. V guarda el títere en una caja que coloca sobre un mueble. V encuentra también una nariz de payaso a la que también se le queda viendo un momento. Guarda la nariz junto al títere. V toma su teléfono y audífonos para acostarse en su cama. La caja se mueve hasta caer al suelo. V lo escucha y mira hacia la caja, pero lo ignora y da la espalda de nuevo. De la caja sale un animal que se escabulle debajo de la cama. Bueno, entonces como les decía, pues en esta escena se ve la etapa del rechazo al llamado. En ese caso ocurre que tiene que suceder una intervención sobrenatural, es decir, como que el destino tiene que intervenir para que el héroe sea obligado a tomar el llamado sí o sí. Y es lo que vamos a ver en la siguiente escena, donde entra un arquetipo que hace parte del monomito. Los arquetipos son patrones de personalidad o comportamiento que se personifican en seres, en personajes. Más que todo ese tema lo habla Carl Jung, el psicoanalista, y de hecho él define 12 tipos de arquetipos que, además de ser parte de historias y del mundo artístico, también hacen parte de la realidad y de las personalidades de todos nosotros. Entonces aquí entra un arquetipo que hace parte del monomito que se llama el mensajero. El mensajero tiene el rol de incentivar, motivar u obligar al héroe a tomar el llamado. Un buen ejemplo de mensajero es el conejo de Alicia, ¿sí? Que todos lo hemos conocido, es un referente de la historia de la literatura universal. Él viene siendo un mensajero porque es quien invita, incentiva y motiva a través de la curiosidad de Alicia a tomar la aventura, a llevarla a la madriguera de conejo. V está en su escritorio tomando apuntes de un libro. V se pone de pie para ir a la cocina por un vaso de agua. Cuando V sale, una pintoresca zarigüeya sale debajo de la cama y se asegura de estar sola para sacar la nariz de la caja y ponerla encima de una mesa de noche. La zarigüeya vuelve a su escondite. V regresa. V viendo la nariz sobre la mesa de noche. Mi mamá hace la cagada. V toma la nariz para guardarla en la caja. V vuelve a su escritorio. La zarigüeya sale de nuevo debajo de la cama, toma la nariz y la deja encima de la mesa de noche. V se pone de pie hacia la biblioteca y nota la presencia de la nariz. Mamá, ya deje de moverme las cosas. Silencio, ¿Sí escuchó? silencio. V sale del cuarto en busca de su mamá, pero antes guarda la nariz. La zarigüeya sale, deja la nariz, esta vez en el escritorio, detrás del computador. V llega con una expresión de confusión. Mira la mesita de noche, se sienta en su escritorio pensativa hasta que nota una cuerda de nylon detrás de la pantalla de su portátil. Toma la cuerda. Es la nariz. Pausa. Ahora sí parece que me volví loca. V guarda la nariz bajo llave en un cajón de su escritorio. Deja la llave encima de la mesa de noche. Quizás solo necesito una siesta. V se acuesta en su cama mientras que la zarigüeya sale debajo de esta. Toma la llave y se dirige hacia el escritorio lentamente. V no logra hallarse.
Se sienta y nota que la llave no está. Mira hacia el escritorio. Pero qué putas. La zarigüeya, quien ha sido descubierta, sonríe delatando su vergüenza. Después de un momento de suspenso, la zarigüeya se recula en un rincón. V, sin encontrar más, toma su cobija de la cama e intenta espantar al animal, pero este no se mueve. V lanza la cobija sobre el animal. Se acerca hacia este para tomarlo, pero rápidamente huye. V toma la cobija y lo intenta de nuevo, pero fracasa. Así varias veces hasta que el animal sale del cuarto. V, agitada, se sienta para tomar aire. El marsupial regresa, toma la nariz y sale corriendo. V sale tras él. Bueno, entonces, como les dije, acá entra el mensajero, básicamente obliga a la protagonista a perseguirlo, porque aunque pues ella no quiere saber nada del tema, ni de los objetos, y los guarda y todo, pues tampoco quiere que se le robe la nariz. Entonces pues ya la zarigüeya atrevida que la toma, pues va atrás de ella, y pues la zarigüeya, al saber que es perseguida, la lleva a lo que se le llama madriguera de conejo o rabbit hole, que es un recurso narrativo en el cual, sobre todo de historias de aventuras, en donde hay un portal que lleva al héroe del mundo ordinario al mundo extraordinario. Entonces, en eso consiste el rabbit hole. Se le llama rabbit hole, pues madriguera de conejo, pues en referencia a Alicia del País de las Maravillas, que es como el gran ejemplo de esto. Y en este caso vamos a ver en la cuarta escena, que esto es corta, es una acotación, que el rabbit hole en este caso viene siendo una alcantarilla, y no es casualidad que sea una alcantarilla porque pues sabemos que debajo de las alcantarillas nos lleva pues a todo este mundo subterráneo que desconocemos y que normalmente pues no vemos porque no está en la superficie, y es como un símbolo, metáfora de lo que viene siendo la mente. Es decir, sabemos que está la parte consciente y está la parte inconsciente, que lo inconsciente es lo oculto, es lo que está por debajo y es lo que es de difícil acceso. Entonces esa alcantarilla va a ser el portal que lleve al héroe a ese mundo inconsciente, a sus propios pensamientos, pero ya personificados en personajes y sucesos. Entonces vamos con la cuarta escena. 4. La zarigüeya ha llevado a V al parqueadero, un lugar grande, solo. V escucha a la zarigüeya correr, mira hacia todos lados, pero es muy rápido. Se escucha el ruido de algo metálico y pesado. V va hacia donde escucha el sonido. Es la tapa de una alcantarilla que ha sido removida. V deja la cobija a un lado para acercarse a la alcantarilla e intentar encontrar el origen de una luz blanca que viene del pozo. Al no encontrar una respuesta, V baja las escaleras de la alcantarilla. Bien, entonces la escena que sigue, ya pues ella ya ha pasado este portal y se va a encontrar con otro arquetipo que es muy importante, que se llama el mentor. Es un arquetipo que hace parte del monomito y básicamente cumple el rol de ayudar al héroe, ya sea que le brinde consejos, les dé objetos que más adelante le va a servir para superar las pruebas, o dones, o sea, le va a ayudar de alguna manera. Entonces aquí el mentor se va a personificar en un bufón. Tampoco es una fusión de dos arquetipos, porque el bufón también es un arquetipo no del monomito, sino de Carl Jung, pues que personifica esta personalidad burlona, sarcástica, que pues está como ve las cosas por encima de, ¿no? Porque pues tiene una perspectiva cómica y más de burla. Entonces acá se fusionan dos arquetipos y toman la labor del mentor. Entonces vamos a ver cómo este arquetipo, este personaje, va a ser quien ayuda a lo largo de su viaje a la protagonista. Entonces vamos con la siguiente escena. Escena 5. V entra a una cueva oscura, húmeda. En ella se encuentra un bufón de enormes alas. El bufón mientras enrolla el lazo. Por poco y se te cumple el deseo. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Más bien soy de los que no son. El bufón camina alrededor de V observándola detalladamente. Ya. Mejor dime tú quién eres. ¿Qué buscas? Yo solo vine a recuperar algo que es mío. ¿Algo como qué? Una nariz. Así que una nariz. Debe ser muy importante esa nariz para ti si llegaste hasta aquí para recuperarla, ¿no?
¿Por qué es tan importante esa nariz? Sabes que puedes comprar otra y ya. No, Solo quiero recuperar lo que es mío. pero es importante esa nariz, ¿no? Oye, ¿dónde encuentro la zarigüeya? ¿Acaso tiene que ver con un noviecito muerto? El pecho de V se hunde como si recibiera el ataque de un puñal. Silencio. No es de tu incumbencia. Sabes que puedes conseguir otro y ya, ¿no? El bufón guiña un ojo. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes? Cuando te lancé ese lazo para salvarte, temía que no lo tomaras de la mano, sino que te lo pusieras en el cuello para, ya sabes, aprovechar el jalón. Sé que te gusta adornarte el cuello con nudos corredizos todos los domingos. Vaya extraña moda la de estos días. ¿Y cómo es que sabes eso? La zarigüeya, quien había estado escondida todo este tiempo, sale y se escabulle por debajo de una puerta. ¿No es esa tu amiguita? La zarigüeya. Bueno, entonces ya en esta última escena vamos a ver otro personaje que aparece que también personifica el otro arquetipo del monomito, que es el guardián del umbral. Entonces existe una etapa del monomito que se llama cruce del umbral, que es como el rabbit hole, es el portal, en donde la protagonista o el héroe pasa del mundo ordinario al mundo extraordinario. Pero pues para pasar esa frontera, como toda frontera, pues está custodiada. Entonces está siempre custodiada por un arquetipo que se le llama guardián del umbral, que tiene el rol de retar al héroe, poner a prueba su voluntad de querer pasar a ese mundo extraordinario, y pues siempre está ahí custodiando la puerta. O sea, no se entra fácilmente, sino que el guardián del umbral deja entrar a quienes considera quienes están preparados. Entonces, bueno, y también quiero aclarar antes que este personaje también es un guiño, tiene una referencia hacia el guardián del umbral, yo creo que más famoso de la historia, que es Cerbero, el perro de 3 cabezas del inframundo. Viene a personificar ese arquetipo de guardián del umbral. Entonces es una referencia, pero ya la vamos a ver, pero no es un perro, sino que es un oso perezoso. Otro punto importante, es un oso perezoso. No sé si recuerdan que la primera escena, ella, dentro de los objetos que muestra de su mundo cotidiano, hay un oso perezoso que decía que le pertenecía a él, y que desde que el niño le dieron ese peluche ya dormía bien, era como su guardián de los sueños. Entonces esta historia consciente se manifiesta en los sueños en este personaje. Vamos a ver. Escena 7. V corre en dirección a la puerta, pero antes de que V toque el picaporte, una voz profunda se escucha detrás de su espalda. Cabeza 1, lentamente. ¿A dónde crees que vas? No, yo no. V busca al bufón con la mirada, pero este ya no está. Cabeza 2, más lenta que cabeza 1. Deben de volverse por donde vino. V queda en silencio, sus manos tiemblan delatando su miedo. Cabeza 3, más lento que cabeza 2. No escucha, tiene que irse. Perdón, ¿Yo solo qué? Yo solo necesito recuperar algo que es mío. Una zarigüeya me ha robado y se ha metido por debajo de esa puerta. Además, no sé por dónde la salí. Pues tienes muy mala suerte, porque no hay manera de que cruces
¡Bum! V exhala un enérgico suspiro. Para ser alguien que dice constantemente que quiere morir, le temes mucho a la muerte. Porque una cosa es morir sin darse cuenta, de forma tranquila, y otra cosa es ser despedazada por un oso de 3 cabezas, que además habla. Oye, ¿cómo sabes todo eso? Dime de una vez quién eres y qué es este lugar. ¿Y por qué me salvaste? Aquí es donde llega el héroe, cuando movilizado por la curiosidad o la necesidad, sigue al mensajero que llega oportunamente inoportuno. V arquea una ceja. No, me rindo, es imposible hablar con locos. V le da la espalda al bufón para retomar su camino. Conozco una forma en la que puedes cruzar la puerta. V se detiene. Digo, por si aún estás interesada en esa nariz. V voltea. Bien, escucho. De todas formas, creo que no tienes opción. La única forma para salir de aquí es seguir adelante. Silencio. ¿Ves ese fruto que crece en aquel árbol? Claro. Bueno, ese fruto es el favorito de los osos. Muchos de aquí se los dan como pago para cruzar la puerta. O sea que solo tengo que ofrecerles ese fruto. No. En tu caso no funciona porque tú no eres de aquí. Si le ofreces el fruto, ellos solo lo tomarán y te degollarán con sus no muy gentiles garras por no haberte ido ya de aquí. Entonces, Mi consejo es que tomes el fruto, te acerques hacia donde están los osos y lo lances de ahí lo más lejos que puedas. Los osos lo verán e irán tras él, y cuando sientas que ya no pueden verte, te subes a la hamaca para tomar las llaves que encontrarás en un bolsillo, bajas, abres la puerta y ¡voilà! Estarás del otro lado. pero por más fuerte que lo lance, dudo que llegue tan lejos para hacer tanto tiempo. La cosa es que los osos en tierra son muy lentos. Eso es su debilidad y por eso tienes que hacerles bajar. Claro, entiendo. Bueno, es una idea excelente. ¡Ja! Pues claro, es mía. Oye, pero se alcanzaré. Recuerdo que eran muchas llaves. Por eso no hay problema. Solo tienes que buscar las que tienen la cabeza cuadrada. Vaya, pues muchas gracias. Bueno, me iré de aquí. ¡Buena suerte! Oye, espera, ¿no me acompañas? El bufón se cubre con sus alas y desaparece. Ay, Dios. V mira el árbol, el bufón reaparece súbitamente. ¡Ah! ¡Ja! Por cierto, esos frutos cuando dejan de estar buenos cambian de color. Solo duran frescos un par de días. Ese que ves ahí está desde ayer. El día está por terminar, así que tienes tan solo unos minutos para ejecutar bien el plan. Porque si cambian de color, ellos no lo reconocerán ni irán tras de él. Además, ese árbol está a punto de morir, así que lo más probable es que ese sea el último fruto que dé. ¡Buena suerte! El bufón desaparece de nuevo al cubrirse con sus alas. No puede ser. Después de un tiempo de reflexión, V corre hacia el árbol para tomar el fruto. Se dirige hacia donde están los osos de forma rápida pero silenciosa. Se oculta en una piedra grande y sale para lanzar el fruto con todas sus fuerzas. Los osos sienten el olor del fruto, bajan de la hamaca y van detrás de él, arrastrándose
entonces acá se presenta el guardián del umbral. Como les decía, personifica el arquetipo del monomito de guardián. También pues del cerbero hay un guiño hacia él, una referencia, solamente que de oso perezoso, pero pues tiene 3 cabezas. Y también es importante resaltar que para la construcción de los personajes, sobre todo pues de animales, pues se usaron datos reales. Entonces los osos perezosos por lo menos tienen la capacidad de girar la cabeza a 270 grados. Cuando están arriba en las hamacas, en los árboles, son súper ágiles, súper rápidos, pero cuando están en tierra son súper lentos, es como su debilidad. También cuando pues, como casi todos los animales, cuando pues se sienten en amenaza, en ataque, en modo defensiva, siempre se paran para ver si son más grandes. Y pues las garras son como sus armas letales. De hecho, cuando un oso te atrapa ya con sus garras, ya no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, eso ha sido como las escenas puntuales que quería como mostrar, para mostrar esos elementos. Y pues nada, eso ha sido todo por ahora y nos vemos a las 10:30 en la sustentación teórica en la sala de profesores. Muchas gracias. Estamos entonces en la segunda parte de la sustentación del trabajo de grado de Valentina Sarria Ospina, que se titula Sobre teatro, muertes y otros insomnios. Autoficción a partir del mito. Este trabajo de grado está en la línea de creación escénica y yo soy la asesora de Valentina. Como soy la asesora de Valentina, me voy a permitir dar unas breves palabras antes del comienzo de la sustentación de Valentina. Sí, Valentina nos presenta un trabajo que es una dramaturgia que ella concibe a partir de una experiencia personal y por lo cual desarrolla como técnica, digamos, como acercamiento a esa experiencia personal, lo desarrolla a través de la autoficción y del uso del monomito. Ella ya nos va a presentar pues todo lo que encuentra en ese trabajo. Yo quiero principalmente agradecerle a Valentina por invitarme a asesorarla en este trabajo. Lo que ustedes van a ver allí es como unos principios que son fundamentales para la creación, no solamente en la dramaturgia, que vienen, digamos, que están como son naturales al proceso, a los procesos de vida de los seres humanos. Entonces me parece que retornar a través del trabajo de Valentina a todas estas teorías ha sido muy bonito, ha sido encontrarlas otra vez, estas teorías, desde una mirada que nos presenta Valentina más actual, digámoslo, en relación pues con el momento en el que yo como estudiante vi esas teorías, etc. Entonces ha sido muy bonito volver a esos conceptos y que aparentemente en nuestro mundo contemporáneo quizás podrían estar en desuso, ¿no? Ya nadie quiere volver como al asunto de los mitos, de las historias de héroes y aventuras, ¿no? Los grandes relatos ya murieron, ¿no? Nos dicen en el siglo XX. Entonces, volver a esto me ha parecido muy interesante y muy bonito además, a través de un viaje personal como el que ha desarrollado Valentina. Simplemente eso, agradecerte. Y bueno, primero agradecerles su presencia aquí. Bienvenidos a esta la sustentación teórica del trabajo de grado llamado Sobre teatro, muerte y otros insomnios, una autoficción a partir del monomito. Entonces, vamos a la pregunta que genera pues y responde este trabajo de grado, el cual es: ¿cómo es el proceso de creación dramatúrgica de la obra autoficcional Sobre teatro, muerte y otros insomnios a partir del monomito? Entonces, a partir de este objetivo específico se generan 3 objetivos específicos para lograr el general. El primero es revisar la teoría sobre la dramaturgia autoficcional. En segundo lugar, tenemos que identificar elementos, componentes del monomito que tienen mayor pertinencia para su posterior uso de la obra, en la escritura de la obra
o menos cómo es el duelo. También se hace uso, bueno, ya les voy a hablar un poco más, pero también se hace uso del concepto que le da Sigmund Freud al duelo. Entonces, conceptos para pues, dar un poco de contexto de qué se trata este trabajo de grado. Entonces, ese trabajo de grado, como decía, responde a la pregunta ¿cómo es el proceso de dramaturgia de la obra autoficcional sobre teatro, muerte y otros insomnios a partir del monomito? Entonces, el monomito va a ser como un eje guía para la escritura de la obra. Reitero, como expliqué un poco anteriormente, el monomito es una estructura narrativa la cual está presente en casi que todas las historias de aventuras. Es una historia que, en resumidas cuentas, la protagoniza alguien a que se le denomina héroe, que realiza un viaje en el que tiene que superar unas pruebas, unos obstáculos, con el fin de obtener unos aprendizajes y transicionar aspectos de su vida. Entonces, una vez ya haya cumplido con esas pruebas, regresa a su mundo ordinario y pues ya ha obtenido unos dones, unos aprendizajes que puede que comparta con los demás o simplemente su misma perspectiva del mundo, de su entorno, cambia. Entonces, el monomito también Joseph Campbell explica que contienen arquetipos. Los arquetipos son patrones de comportamiento, de personalidad, que toman forma de personajes o arquetipos, valga la redundancia. Entonces, en el monomito hay varios. Entonces está que el mentor, el guardián del umbral, como pudieron ver en la sustentación práctica. Pero también en ese trabajo de grado se hace uso de arquetipos de otra naturaleza, se hace uso de los arcanos y también de los arquetipos de Carl, que también tienen mucha relación con los arcanos. En cuanto a la autoficción es un género literario, también un género teatral, que se inspira, su argumento, su historia se inspiran en historias personales, en hechos reales, pero se alteran, se modifican con el fin de pues, potenciar las historias, de poetizarlo. Aquí mi mayor referente es el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, quien en su libro Autoficción, una ingeniería de yo, explica, después de ya realizar un montón de obras autoficcionales, una reflexión sobre qué es para él la autoficción y en qué consiste y qué fin tiene. Entonces, finalmente, el último fin al que él halla en la autoficción es tender un puente con el otro, es decir, a través de su historia llega una metaforización, a una poetización, la cual hace uso de símbolos y de otros términos que pueden llegar a otras personas, es decir, ya su experiencia personal la hace una experiencia más mundial, sobre todo con temas del duelo, pues muerte, que todos nos incumbe a todos. Una frase que él tiene es como algo así como que la gota que él tiene es el diluvio que representa mucho, o sea, todos compartimos pasiones. El duelo es una respuesta natural ante la pérdida de algo, no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una relación, un trabajo, incluso un objeto, se puede tener un duelo. Claro, cada duelo es distinto, pueden haber duelos más sutiles, otros duelos mucho más fuertes, pueden haber duelos patológicos donde ya no hay como ya la respuesta no es tan natural, sino que ya se desbordan los sentimientos y emociones y la persona pues ya puede llegar a comportamientos autodestructivos. Y por último tenemos el género fantástico. Mi principal referente es Todorov. Define el género fantástico como un género en donde hay una disrupción de lo natural, del mundo cotidiano, de ese mundo, y permanentemente el lector y el personaje tienen como una misma perspectiva de lo que está pasando, tienen el mismo conocimiento. Entonces, está el género fantástico cuando hay una ambigüedad, cuando no se sabe si lo que sucede tiene una explicación que se puede explicar bajo las mismas leyes del mundo real, o definitivamente es algo súper extraño, sobrenatural, milagroso, prodigioso. En el primer caso, si se puede explicar bajo las leyes naturales del mundo, está dentro del género fantástico extraño. Pero si definitivamente es algo sobrenatural, extraño, de la divina providencia, eso ya es género fantástico de lo maravilloso.
etapas, qué tipo de personajes aparecen en los monomitos, qué roles suelen cumplir. Entonces primero hago un análisis documental de esto para encontrar esos elementos que me funcionen, que tengan, yo encuentro relación con mi hecho anecdótico. Entonces primero acá tenemos uno de los instrumentos, hay 3 columnas en donde yo registro estas relaciones, primero con los conceptos que hay de las etapas, que consisten en el periplo del héroe, primero la llamada a la aventura, el rechazo al llamado. Esta es como opcional, o sea, hay veces que el héroe directamente puede aceptar el llamado y pasa a esta, pero pues en mi caso, para la autoficción, opté por el rechazo al llamado, luego la ayuda sobrenatural, el cruce del umbral, camino de las pruebas y regreso al mundo final. Y este segundo instrumento es muy similar, solamente que con arquetipos. En la segunda columna registro cosas, sucesos o personas, conceptos también, que yo relaciono con estos arquetipos, con sus roles. Y por último, registro ideas, cosas que se me van surgiendo en el pensamiento, pues a través de estas relaciones que hay. Luego hago una recopilación autobiográfica en la que ya está más ligado a ya las etapas del duelo. Entonces ya recojo información, sucesos, emociones, recuerdos que tengo del duelo que viví, pero acorde a cada una de las etapas, ¿no? Entonces en algunas puede que como que no me siento muy identificada quizás con alguna etapa o no lo viví tanto, eso todo lo registro, encuentro una relación, lo registro, y en la última columna pues arquetipos, símbolos, conceptos que me van a ayudar más adelante para escribir la obra. Ya luego recogía toda esa información para poder darle como un orden y algo que me sirva de guía para empezar a escribir. Realizo una superposición de estructuras, es decir, realizo como una integración de la estructura del monomito, de sus etapas, del modelo de Elizabeth Kubler, de las 5 etapas que tiene, y también del paradigma de Ziegfeld. Es un paradigma, es como una estructura narrativa que Ziegfeld plantea a partir, pues él es guionista de cine, entonces plantea a partir de las historias que pues él conoce y que ha escrito. Entonces él hace como si una estructura que sirva de guía para escribir este tipo de historias de aventuras, en donde se encuentran los puntos de giro, en donde cómo cambia el segundo acto al tercer acto. Entonces es una estructura como que yo integro con las otras dos porque siento que me dio una guía en cuanto a la acción dramática. Entonces ya más adelante se les mostrará cómo se integraron. Ya después está la metaforización a partir de lo fantástico. Después de realizar la superposición de estructuras y ver como que, bueno, este más o menos va a ser el orden. Entonces escojo las ideas que recogí en los primeros instrumentos. Recojo las ideas que recojo en los primeros instrumentos y empiezo a elegir como qué me funciona, qué no funciona, qué símbolos van, cuáles no van. Pero empiezo entonces ya como a convertir ese hecho anecdótico en símbolos y ya en intentar, se pretende poder usarlo. Luego está un análisis dramatúrgico, se hace también uso del paradigma de Ziegfeld, como ver qué puntos de giro van, qué funciona en cuanto a que disfrute la trama o que sea más interesante, qué funciona, qué no, como la ficción también toma manos pues, de lo fantástico. Y esto ya nos lleva a los resultados. Entonces, en cuanto a las etapas, este es un ejemplo de una de las etapas. Aquí, pues, como les decía, en la primera columna está como la definición. Hay una cita de Joseph Campbell del libro del héroe de las 1000 caras. En el segundo está como personas, hechos que relaciono con esa etapa. Bueno, acá se trata la etapa de la ayuda sobrenatural, que es el momento donde aparece ese mentor, ese ser que le va a ayudar al héroe a lo largo de su viaje. Entonces acá coloco como personas, seres queridos y cercanos que me ayudaron en cuanto al duelo, que me dieron consejo y fueron como esos mentores que tomaron ese rol de ese arquetipo. Y por último, ideas. Sí, ideas sueltas de qué puede funcionar más adelante a partir de esas relaciones que yo hago. Luego están los arquetipos, es un poco parecida a la otra porque acá es el arquetipo del mentor y la otra es como la etapa en la que aparece el mentor. Entonces, tal cual, ¿qué es el mentor? ¿Qué rol cumple? La segunda, personas, hechos que relacionan, y en la tercera, ideas. Acá me gusta ese ejemplo porque, bueno, el mentor optó por no como representar una persona en específica, que pues muchos me ayudaron, fueron muy importantes, pero optó al final por un concepto, algo intangible, que es como el humor. Entonces, considero que a lo largo de mi vida el humor o ver las cosas desde una perspectiva cómica, quizás con un humor negro, chistoso,
bizarro, me ha ayudado a sobrellevar las cosas, y especialmente pues el duelo. Entonces opto por tomar ese aspecto de mi personalidad que me ayudó, que fue como mi mentora, que tomó ese rol de ayuda para el viaje o el duelo, y lo personifico en el bufón. En el bufón, pues por esto de la burla, que ya sabemos que el bufón tiene pues era el único ser que se podía burlar ante el rey que no fuera decapitado. Entonces, por esto lo fusiono con el mentor, y el mentor pues es un bufón alado, pues porque por esa ayuda que brinda. Entonces, en cuanto a la recopilación autobiográfica, va a estar el instrumento del duelo, es muy similar. Acá está la etapa de la ira explicada por Elizabeth Kubler, la segunda, cosas que relaciono, pensamientos, y en la tercera, ideas, conceptos que pues voy relacionando. No voy a explicarlo mucho, aunque es interesante, creo. Ahí está la sombra del arquetipo de Carl Jung. La sombra finalmente es un concepto que uso para el monólogo de la ira. Como les decía, a lo largo de la obra hay unos monólogos, y bueno, finalmente todo se usa para la posterior escritura. Entonces ya luego de recopilar esta información, hago la superposición de estructuras. Entonces, para un mayor entendimiento, discrimino las estructuras por colores. En azul están pues las etapas del duelo, en negro están los conceptos y puntos de Siegfried, y en rojo están todas las etapas del movimiento. Entonces ahí las integro pues a través de relaciones que encuentro entre ellas. En cuanto a lo fantástico, ya como resultado tengo una obra que, si lo veo desde la perspectiva de Todorov, está en esa ambigüedad, o se pretende esa ambigüedad. En principio todo se explica como que pareciera un sueño, pero ocurre algo que se cuela como un instrumento del mundo extraordinario al mundo ordinario, que deja como un final, que ahí termina la obra. Ella encuentra un objeto que se lo entregaron en el sueño y que no tiene alguna explicación de que se lo haya hallado ya cuando está despierta, y ahí termina la obra. Entonces pues esto precisamente se hizo para que pues hubiera como esa ambigüedad según pues Todorov. Y también está pues la literata Flora Wollner, que también habla mucho sobre lo fantástico, y dice que un punto importante es que el desenlace no resuelva las preguntas, sino que pues el desenlace es como preguntas abiertas, que no se sepa la naturaleza de lo que ocurrió. En cuanto a la autoficción, bueno, tengo una obra en la que hago uso de lo fantástico del mito. Entonces a partir de eso pues se ficcionaliza. También muchos datos que son como del mundo ordinario también son alterados, pero pues no se alteran como porque sí, sino que se alteran pues con un fin de encontrar como unos sentidos ocultos a esa historia que vivo en retrospectiva. Está un distanciamiento de género. Bueno, esto fue como algo en lo que llegué como espontáneamente, no lo buscaba, pero lo que pasa es que, bueno, yo tuve como la necesidad de tomar unos momentos en que el personaje no hablara, se distanciara de lo que estaba sucediendo. O sea, toda esa historia fantástica de que se encuentran unos seres y que las zarigüeyas y todo eso. Hay momentos donde estos seres desaparecen también los paisajes en los que está el mundo extraordinario, y de repente está ella sola en unos monólogos muy específicos, hablando de eso a lo largo de las etapas del duelo. Entonces hablando de su vida, de su depresión, de la negación, etc. Entonces son unos momentos como de abstracción, no de actriz-personaje, sino de género, como que ya lo fantástico desaparece y se vuelve un poco más, sin ser biodrama, eso sí, porque pues hay muchas diferencias, pero tiene un tono más biodramático, más autobiográfico, pero ficcionalizado. Conclusiones. Bueno,
Pues yo siento que fue muy bueno pues realizar todo esto de, obvio, me sacó canas y pues momentos de frustración, pero pues realizar todo este ejercicio académico, de sistematizar y todo esto, pues siento que es bastante importante de escribir, porque siento que las habilidades de lectoescritura pues son fundamentales para todos, y pues si uno va a ser profe, pues mayor aún, porque pues nuestro trabajo va a ser más que todo comunicar, llegar a la gente, y pues si no están fortalecidas esas habilidades, pues es complejo. Entonces siento que en eso me ayudó mucho, y y a través de la planeación de la escritura y todo eso, finalmente llegó a una ruta de creación, sin querer queriendo, pues, a la cual le llamé materialización de la herida, la psique como personajes, sucesos y espacios. Entonces, que siento que es único que se podría replicar más adelante, pues para quien le funcione y tenga algo como similar. Y pues finalmente tengo los referentes más importantes, está obviamente Campbell, Alicia, que pues es una inspiración bastante, muchos referentes, muchos niños ahí, Kubler, Sergio Blanco, y pues una pequeña entrevista de Charlie Kaufman, que es como mi lector de cine favorito, el cual habla de la herida, en donde todo lo que habla en resumidas cuentas es cómo se pasa del trauma a la trama, como Sergio Blanco. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Bueno, yo tengo una pregunta, y es que hay una fuerza en este trabajo que tú has hecho, y es esa apuesta metodológica propia, ¿cierto? Creo que ahí está un aporte importante que hace Valentina a la enseñanza de la dramaturgia, a recorrer la dramaturgia como licenciada en artes escénicas, o como escritora, como profe, tallerista, etc. Entonces la pregunta está relacionada en cómo fue ese hallazgo, cómo fue ese encuentro de Valentina investigando con esas tres estructuras. ¿Dónde hubo esa tensión? Decir, bueno, tengo esta estructura del monolito, tengo lo de los 5 momentos del duelo, tengo la estructura dramática. ¿Cómo hiciste para tejer eso? Porque al leer el documento y al escucharte, uno dice, wow, se fue tejiendo, pero sin necesidad de que aparezca el trauma de ese tejido, de esas tres estructuras. Sí me parece interesante escucharte cómo tejiste al final esos hilos, cómo se fue dando esa relación, porque ahí está la fuerza de tu propuesta. Sí, primero esa es la relación, fui teniendo, digamos, primero la del monolito y la de Cicli. Por último dejé como la de Elizabeth Kubler, como más en función de lo que ya planteaba en un principio. Entonces fue más como en función de la de Elizabeth Kubler, como estaría aquí, según hace mucho. Entonces, pues fue encontrando relaciones. Hubo muchos como cambios, es decir, como que en un momento pensaba, no sé, llamaba a la aventura será el mismo incidente, y cambiaba cosas, pero entonces fue como, nada, leer mucho de que de verdad trataba cada uno de sus componentes y encontrar como unas semejanzas. Entonces, por ejemplo, fue ese, llamado a la aventura, es como ese suceso que ocurre, que obliga o motiva al héroe a iniciar el viaje, y en Siegfried se le llama incidente desencadenante, que es eso que ocurre, que hace que ocurra la historia, el argumento, que en este caso es pues la muerte de la persona. Entonces, es raro, pero ese es el llamado a la aventura, la muerte de la persona. Entonces fue como ver videos también, informarme muy bien, como intentar qué pasaba en cada una de esas componentes para pues encontrar esas relaciones. Y ya por último fue como, ya fue el modelo de las 5 etapas, entonces ya en función de lo que ya iba tejiendo, entonces bueno, acá iba negación, descubrí que la negación tomaba mucho más espacio que otras etapas, entonces ya ahí fue como la última, que fue en función de las otras dos. Gracias. Bueno, primero que todo agradecerte este trabajo. Me parece que es un trabajo muy sencillo, muy simple, y justamente por lo simple, lo complejo del tema, porque digamos que nos hemos enredado en tantas estructuras y en tantos postdramatismos, en tantas cosas que uno
esto es absolutamente necesario como un ABC de lo que requiere un dramaturgo para empezar a escribir, ¿sí? Y en ese sentido creo que la ruta metodológica que encontraste, digamos, de carambola, de casualidad y luego materializada, como la materialización de la herida, me parece que es muy interesante, no solamente en cómo Valentina lo usa para escribir obra, sino también para la enseñanza de la dramaturgia. La pregunta aquí es más bien, ¿has podido, ya distanciándote del trabajo de grado y de la obra misma que escribiste, has visualizado esa estructura metodológica en otros estadios por fuera de eso que apareció? O sea, ya aquí se cumplió una etapa, ¿cierto? Pero eso, digamos, en otros lugares o de otras formas, ¿lo has podido visualizar? Sí, más que todo como pensando si en algún momento, digo, tener como ya rol de profe o algún taller de dramaturgia o algo así. Entonces, y que tuviera ese taller que ver con dramaturgia y dramaturgia que parte de historias personales, lo he visualizado así, como que puede ser instrumentos que me ayuden para ese taller. Como que bueno, eso fue mi experiencia, adquirí eso, los veo a ustedes si les funciona, entonces lo visualizo más desde ahí. De pronto también para escribir otras obras, pero por el principio como para un taller o algo así. Es un machete, mamita. Bueno, yo voy a hacer ya haciendo un trabajo que involucra algo muy personal. En ese recorrido que hiciste acerca de todo lo que sucedió, cambias ese concepto de la muerte, la pérdida de un ser querido, que si va en función de algo que nosotros debemos de aprender, crecer, o simplemente sucede y es de nosotros saber tomar eso y hacerlo algo como lo que tú hiciste con ello. Sí, ya precisamente en este ejercicio ya como que veo la perspectiva distinta, es como que ya el duelo no lo veo como, o sí fue algo doloroso, obviamente, pero es como que el dolor o este tipo de situaciones donde es que la muerte es inevitable, ¿no? La muerte está en todas partes, los animales mueren, nosotros morimos, todo es natural, es cíclico, todo. Nosotros moriremos también, se me dijo cuando todos moriremos. Entonces, ya visto desde el punto de vista del monomito y como ver esto viaje, no sé qué, entonces ya lo veo como un momento de transición, como algo que, un incidente que desencadenó una oportunidad para mejorar aspectos. Y ya pues depende en parte pues también de uno, ¿no? Pues se puede tomar de otras formas, definitivamente fue el acabo, todo se acabó, o verlo como una oportunidad para pues un momento de autoconocimiento y pues de reflexión ante estos temas, ¿no? Que es la muerte y todo eso. Pues también siento que pues uno lo fortalece, es decir, ya más adelante puede que ya con este conocimiento adquirido, ya si sucede algo similar, porque como digo es inevitable, como que va a haber una mayor manejo de la situación. Entonces, Yo tengo como una apreciación, digamos que es muy interesante esa relación de lo fantástico con la realidad, ¿no? Entonces ahora que uno pues va leyendo la obra, como que uno sabe en qué momento es Valentina, o sea, puede ser real, y otras cosas como, uy, esto está como diferente, y estos personajes que van representando, ¿no? Entonces era muy chévere como ver eso y ahorita pues escuchar la explicación de cómo lo logró, de cómo llegó a eso, pues es muy chévere. Y también dentro de la escritura uno va viendo como ese humor que tú mencionabas, ¿no? Ese humor que le da como esa chispa a eso que uno también lee y que es muy entretenida, o sea, cuando uno la estaba leyendo es como ver, esa es muy rica leerla, o sea, en mi caso pues se disfruta mucho. Entonces ver como ese proceso, también yo decía, bueno, ya como licenciada es una herramienta muy buena para la escritura, ¿sí? Nos va a permitir que si, por ejemplo, tú la quieres fortalecer, esa estructura y mirar,
pues puede estar vista desde muchas temáticas. Entonces es algo que es un recurso, porque hay gente que de pronto le cuesta más escribir, pero quiere escribir, y es una cosa que se puede manejar y que es muy, digamos, pedagógicamente es como muy allegada a personas que de pronto quieren iniciar ese camino. Entonces me parece que es una escritura funcional, ¿sí? Que sería interesante que la aprovechara y le sacara jugo a eso, y ya es más como esa apreciación de lo que vi y de lo que pues también participé. Así quería saber si hubo algún hecho, razón o motivo, sentimiento que te moviese a tomar esa experiencia personal de hacer tu trabajo con base en él. ¿Y por qué Angie ya se leyó la obra y yo no? No me la he terminado, pero yo hice la lectura dramática. Yo soy su hermana y yo no la leí. ¿Y yo? Bueno, y la Ok, primera. la idea es ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Por qué? El por qué. Pues eso fue como muy, pues después de eso que pasó, fue como que pensando en el trabajo de grado, dije, pues me voy a ir por dramaturgia y como que no, pues voy a ir por este tema. Lo que a mí me parece curioso de esto es que yo no, fue como una decisión muy, no sé si tomar inconsciente o más bien como muy extraña elegir como esto del monomito y de lo fantástico. Bueno, yo creo que fue porque antes de elegir que fuera como esto, intentar que fuera una historia fantástica y todo eso, y conocí lo del héroe de las 1000 caras, entonces creo que eso me incentivó mucho, porque yo con el género fantástico cero, pues, o sea, no me gusta mucho, soy más de lo en cuanto a cine, o sea, en cuanto a todo, teatro, el género fantástico un poco, ¿no? Entonces, pero como que no sé, fue como una necesidad ahí de querer contar la historia, pero no contarla como con realismo, una cosa, sí, como naturalista, realista, sino que quería como un contraste ahí, y pues nada, pues funcionaba mucho pues por lo de los símbolos, porque todos esos los arquetipos, todo eso finalmente no son solo formas, sino formas que tienen contenido. Entonces, sí fue como un llamado a la aventura espontáneo. Un llamado a la aventura. Gracias. ¿Y la otra pregunta? Pues porque ya ellos me ayudaron con la lectura dramática. Creo que la primera que responde. Yo también tengo una apreciación, y es que me parece como muy interesante esta cosa de metaforizar y poetizar la vida cotidiana. Siento que es un hecho que nos hace ser muy humanos frente como a las vicisitudes y todas estas cosas que como personas tenemos que pasar en la vida, y siento de que hay una necesidad humana precisamente como de estar todo el tiempo resignificando las situaciones, las cosas, y verlo representado como en estos arquetipos, o sea, ver cómo logras constituir una metodología que, digamos, como lo decía la maestra, un ABC, y ver todas esas cuestiones, todo ese duelo como simbolizado en estos personajes, en estos elementos que aparecen en la escena, pues me hace como apreciarlo mucho, ¿no? Y además porque, claro, también funciona en términos de que también me puedo ver identificado allí. Es decir, cuando cuentas una anécdota de manera lineal y realista, pues puedes ver cosas que uno dice, ve, esto también me ha pasado, pero en este tipo de géneros como fantásticos es como más... Un lenguaje más colectivo. Sí, y que uno puede ir como simbolizando, entonces ya uno sabe que, digamos, el bufón es este personaje que se mofa de alguna manera, y últimamente como que he escuchado este término del psicopompo, que es como el que está como guiando el camino. Me parece muy bonito eso, ¿no? Y que hay, por ejemplo, psicopompos que interfieren o no en el camino del héroe. Entonces como que me parece muy interesante como esas conexiones que haces desde el duelo, desde la estructura del héroe. Y sí, como que también me pareció muy chévere al leer
la dramaturgia, como hay unas acotaciones que hablan directamente con el lector, ¿no? Es como que la dramaturgia dice, pasa esto, pero, y pum, contesta entonces el personaje. Digamos que eso ya en términos de montaje, pues uno no vería o no escucharía como esa voz de la acotación, pero para el lector, claro, se vuelve muy divertido entonces como ver esa conversación de acotación y personaje. Nada, muy chévere. Bueno, muy bien, entonces damos por concluida la sustentación de Valentina Sabios.